12º Simposio Internacional Jorge Isaacs, que este año está dedicado al universo afro-latinoamericano, las comunicaciones y la cultura. Este evento es posible gracias a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el Centro Virtual Isaacs, la Fundación Gabo y el periódico cultural La Palabra. A continuación tenemos el gusto de presentar la conferencia Los violines negros caucanos a cargo de Teresa Elizabeth Muñoz Ñáñez, Paloma Muñoz, profesora titular e investigadora de la Universidad del Cauca. Licenciada en música, egresada de la misma universidad, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario en Bogotá, magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales y doctora en antropología de la Universidad del Cauca. Presenta y comenta el profesor titular de la Universidad del Valle, Héctor Fabio Martínez. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias pues por estar aquí en este recinto, en el auditorio Germán Colmenares. Yo sé que hoy esta tarde tenemos una competencia muy grande con el partido Argentina-Polonia. Esperemos que gane Argentina. Pero yo sé que ustedes asimismo son unos grandes apasionados de la literatura y de la cultura afro-latinoamericana. Entonces, me gusta mucho el esfuerzo que han hecho en ese sentido. Ya, porque pensé que me iba a encontrar aquí con Messi, pero bueno, infortunadamente no está. Bueno, Paloma Muñoz es una colega y una amiga caucana, musicóloga y antropóloga, y eso es algo muy importante. Esa combinación es muy interesante, porque de todas maneras, y sobre todo si uno se dedica a los estudios de las músicas ancestrales y de la músicas aborígenes, pues allí se establece muy bien el puente con la antropología, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque las culturas populares y las comunidades, ¿cierto?, que siempre han tenido, que siempre han llevado en el corazón, ¿no? La música, entre otras cosas, ¿cierto?, tienen mucho que decir frente a los estudios antropológicos en la actualidad. Ella es una experta, ella no hace música, digámoslo así, detrás de un atril, sino que ella es una persona que camina las regiones, que conoce muy bien la región del Patía, ¿ya? La región del norte del Cauca y la región del sur del Cauca, y nos trae un libro maravilloso, que tiene un título muy poético, ¿no? Las almas de los violines negros. ¿Ya? Esto es una investigación de varios años. Yo leí ya hace un año. Esto es una investigación sólida, muy fuerte, que contribuye de todas maneras a todo ese acervo bibliográfico y cultural que hemos venido enriqueciendo y consolidando desde la obra de Manuel Zapata Olivella y otras, como se habla hoy en día. ¿Ya? A pesar de Cervantes, ¿no? Yo creo que Cervantes resucita y dice, bueno, ¿qué pasó con la lengua de la Mancha? ¿No? Sí. Bueno, a mí me parece, o sea, desde que yo leí el libro de Paloma, ella, a través de este libro, que es un libro etnográfico, musical, antropológico y cultural, ella ha hecho algo muy interesante. Ha rescatado un universo musical que se vive en toda esta región del Patía, incluso desde el norte del Cauca, pues porque ella ya nos va a contar. ¿Por qué razón? Porque hasta hace muy pocos años, cuando se hablaba del Pacífico colombiano,
Se hablaba, era como de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, pero al Cauca se lo tocaba, era por el lado del litoral. O sea, se hablaba un poco, como dice Peregollo, para que empecemos a hablar de música, del combo Bacaná. ¿Ustedes saben por qué se llama la orquesta de Peregollo y su combo Bacaná? Eso, porque Bacaná, que sintetizaba pues los nombres de los departamentos Valle, Cauca y Nariño. Y además porque la música es bacana, porque viene del dios Baco, del dios Dionisios. O sea, entonces es algo muy importante. Pero Paloma lo que ha hecho con este libro y con todas sus investigaciones, ¿cierto?, es que ha puesto en el lugar del Pacífico a los afrodescendientes del norte del Cauca y del Cauca. Porque antes, digámoslo así, en el Cauca, los afros estaban invisibilizados. Incluso hay muchos colombianos que piensan que el Cauca es indígena. Por supuesto, el Cauca es indígena, pero también el Cauca es afro, ¿cierto? Y hoy, digámoslo así, y es muy fuerte culturalmente, por ejemplo, a nivel musical, para que empecemos un poco como a entonarnos, ¿cierto? En fa menor, ¿cierto? El norte del Cauca, uno de los grandes músicos, ¿no?, que ha tenido el universo de la salsa en Cali y en Nueva York, que se llama Piper Pimienta Díaz, por ejemplo, ¿ya? Y que es alguien emblemático que contribuyó, o sea, antes de Jairo Varela, ¿ya?, para que no me van a protestar los chocuanos, ¿no? Antes el pionero fue Piper Pimienta Díaz, sin desconocer los méritos de Jairo. O sea, Piper fue en los años 60, él fue el que, junto con Tito Cortés, ¿ya?, el Ciclón del Pacífico también, estamos hablando de música, porque ya Tito Cortés vivía aquí en la ciudad de Cali, y entonces los fines de semana tocaban en las principales bares y discotecas de la época. Y bueno, ustedes saben que el fenómeno de la salsa en Cali, que es de origen afro también, ¿cierto?, pues se dispara en los años 70 con todo ese fenómeno de la Fania All Star y los grandes íconos de la salsa como Héctor Lavoe, como Celia Cruz, y allí estuvo Piper Pimienta Díaz en ese sentido. Bueno, sin más preámbulos, porque como dicen en el argot futbolero, el tiempo va pasando y la bola va rodando, tiro de esquina. Bueno, lo que pasa es que yo soy clásico, ustedes son postmodernos, ¿ya? Vamos a escuchar ahora, vamos a lo que vinimos, mejor dicho. Entonces vamos a escuchar ahora a la maestra, antropóloga y musicóloga Paloma Muñoz, para que nos cuente toda esta experiencia maravillosa, esta experiencia hermenéutica que está consignada en este libro y que se titula, tiene un nombre poético maravilloso, Las almas de los violines negros. Entonces, con ustedes, Paloma Muñoz. Muchas gracias. Bueno, ¿me ayudas? Listo. Bueno, traje una presentación porque es como mejor puedo hacerlo. Claro que aquí sentada me siento incómoda. Voy a pararme. Sí. Pero eso, listo. Dale. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, voy a hablarles así rápidamente como de los violines, haciendas y misioneros, para poderles mostrar realmente cómo llegan los violines y cómo se mueven pues en el Cauca. Y lo otro es el transecto cultural de un territorio sonoro. Les explicaré en qué consiste eso, las almas de los violines negros, por qué está determinado, el empautamiento como una apuesta epistémica y la transvaloración creativa, una que es algo axiológico y político que se ve más en la lutería.
¿Listo? Entonces, vamos. Bueno, estos son los dos ríos, sobre estos dos ríos que constituyen dos valles interandinos, porque está entre las dos cordilleras, que está el río Patía y el río Cauca. Estos dos nacen allá en el departamento. El uno nace en la Laguna del Buey, que es el que viene y atraviesa y se va al interior del país, y es el que nos está convocando ahora por todos los atropellos que se ha cometido sobre el río. Y está el río Patía, que nace también del macizo, pero son dos ríos que se juntan en un punto del Tambo Cauca, llamado El Hoyo. Ahí se junta el río Timbío y el río Quilcacé y conforman el río Patía, que se va hacia el sur del departamento y desemboca en el mar Pacífico. Entonces, sobre estos dos ríos, entonces se desarrolla toda la cultura musical de los violines. Este violín, el violín que tocan y que han tocado por más de 200 años los afrodescendientes que habitan aquí, vinieron con las comunidades religiosas. Ese violín, porque las comunidades religiosas trajeron los instrumentos de cuerda. Recordemos que Popayán fue una sociedad esclavista de 2 siglos, en donde mercadeaba, hizo todo el proceso de la venta y el mercadeo pues de negros traídos del África, y entonces todo ese proceso de esclavización se daba justamente con la relación. Recordemos que la catedral de Popayán, la catedral era la que ejercía la función de gobierno tanto con el arzobispo como con el gobernante, o sea, la catedral era la que determinaba. Por lo tanto, las comunidades religiosas que vinieron, uno fueron los franciscanos y los dominicos, y ellos ejercieron un proceso de evangelización con la música para los indígenas. Y luego, en 1631, llegan los jesuitas. Los jesuitas se ubican precisamente para la formación, todo ese proceso educativo, y ellos comienzan a traer toda la formación educativa de la música. Entonces, los jesuitas se ubican en este sector del norte del Cauca, en la hacienda del Japio. Ellos fueron los primeros que tuvieron la hacienda, una hacienda que cubría casi todo el norte del Cauca y llegaba a los límites de Popayán en Cajibío, un municipio que tiene población afrodescendiente, y hasta allá llegaba esa hacienda que eran dueños los jesuitas. Los jesuitas comienzan a implantar todo un sistema educativo más para la élite criolla de Popayán y de Cali, porque Cali en ese entonces era un caserío que pertenecía a la gobernación del Cauca, ¿cierto? La gobernación del Cauca era un gran Cauca que se llamaba, era un territorio que venía desde el Amazonas hasta el Golfo de Urabá. Entonces, estas comunidades religiosas comienzan a traer esas cajas de instrumentos de cuerda y los métodos también de enseñanza. Toda esa región de tierra adentro fueron las iglesias doctrineras de los jesuitas que conformaron allá todo ese proceso de evangelización. Aquí hay una imagen de Siroy. Recuerden que hubo unos viajeros que empezaron a hacer el recorrido y a documentar aquí, que eran la comisión francesa, y ahí estaba Edouard André, y en esa época él tenía uno era como el fotógrafo, aquel que hacía los dibujos y levantaba los grabados o los grafitos que se podían hacer. Y aquí hay una muestra como en 1875 va un personaje tocando violín en esa procesión de Semana Santa y va descalzo. Es de suponer que es un afrodescendiente, porque la tradición en los indígenas no ha existido el violín, sino que ahí va tocando y tiene un sombrero. Si uno hace un acercamiento, tiene el pelo ensortijado, entonces es de suponer que es un afrodescendiente que va ahí. Si fuera de la élite criolla, pues no iría descalzo y no iría en esa postura que van tocando ahí en esa procesión. Entonces, esa relación de los violines comienza a darse la fuerza de los afrodescendientes, tanto en las haciendas como en los conventos de Popayán y en las casas donde hacían la servidumbre.
Entonces aquí está la hacienda del Japio, que es toda esa hacienda, una hacienda que luego, cuando ellos fueron expulsados los jesuitas, pasa a manos de una junta, y de esa junta pasa a la familia Arboleda, al señor Francisco María Arboleda, quien hereda esa hacienda, y desde donde está don Jacinto Arboleda, que luego tiene una relación con la gobernación de Popayán, y de don Jacinto Arboleda pues nace Julio Arboleda y Sergio Arboleda, que ustedes todos ya los conocen. Entonces toda esa familia Arboleda eran dueños de esta región de la hacienda, pero sus familias y sus hermanos también, o sea, también iban teniendo propiedad en esta región del norte del Cauca. Dale. El Valle del Patía es una región que está conformada por negros cimarrones. Los cimarrones son distintos a los libertos. Los cimarrones son aquellos que huían en busca de la libertad, ¿cierto? Y los libertos eran aquellos que iban comprando y abonando su libertad, ¿sí? Entonces, los cimarrones constituyeron todos los que fueron huyendo, especialmente de las minas de Almaguer. Uno, por ejemplo, se acerca, ese apellido Ibarra, ese apellido Gómez que uno encuentra en Capellanías y que uno encuentra en el Patía, viene de los negreros de Almaguer. Hice yo una investigación en notaría, en el libro aparece, como habían unos negreros en Almaguer, Cauca, que era donde se hacía la explotación minera, y ellos huyeron y conformaron, huían de Caloto, desde Panamá, desde Iscuandé, desde distintos lugares de Almaguer, del Chocó, iban y conformaron ese palenque llamado el Palenque del Castigo, porque ahí tenía dificultades, sin desconocer que antiguamente ahí habían comunidades indígenas como los Bambas, los Patías, los Indaguas. Los Indaguas, por ejemplo, que resistieron 100 años y que no aparecen reconocidos en la historia oficial, siendo que ellos hicieron toda una resistencia. Entonces aquí llegan y conforman ese palenque. Voy a darle rápido. ¿Qué empiezo yo entonces? Porque este proceso de investigación musical viene desde hace 30 años. Les quiero contar qué día me puse a contar y dije, ¡wow! ¿Cómo así que 30 años? Porque yo empecé como buena musicóloga, o sea, como buena egresada de una universidad como música, pues fui, hice grabaciones, hice análisis, partituras, y dije así, bambuco patiano, 6 octavos, bueno, todo eso técnico musical que hace un investigador, pero luego los abrazos, los afectos y todo eso, pues lo van enredando a uno y se va uno encontrando con esto. ¿Cómo fue mi acercamiento? Mi acercamiento con este Valle del Patía primero fue con el Patía y luego fue con el norte del Cauca. En ese yo me puse a seguir, y ahí está ese transepto cultural que le llamo yo, porque esa fue la cartografía que comencé a hacer de los violines que iba encontrando tanto en la interpretación como en la hechura, ¿sí? Entonces se me juntó, dije, ve, qué interesante, porque se me juntó esos dos valles interandinos, y además dije, ve, se atrevieron por todo el centro del departamento, o sea, no es por un ladito, por el centro del departamento estaba este territorio sonoro, y lo llamo transepto porque es un concepto que viene de la arquitectura, que es una nave que atraviesa dentro de las iglesias y dentro de las catedrales, que es por donde transita el pueblo en las iglesias. Entonces, como este era un transepto a esa sociedad de Popayán, tan religiosa, tan colonial, ellos, mientras estaba haciendo un florecimiento musical en la ciudad de Popayán, se estaban ellos apostándole a interpretar ese violín que habían tomado pues de la imitación de las iglesias, de las comunidades religiosas, de las haciendas y de las casas donde permanecían en servidumbre. Y entonces se me juntó, y yo dije, ve, se me juntó ahí, y por eso le llamo transepto, porque ellos hacen ese cruce, o sea, atraviesan en esa sociedad colonial, comienzan a construir todo un valle, pues 2 valles interandinos con la práctica en ese territorio sonoro
que van armando alrededor del violín. Este violín, y que yo les digo porque, como les dije, hace 30 años yo comencé a investigarlo, ellos le decían, este es el violín del negro, ¿cierto? Este es el violín que nosotros hacemos, el violín que nosotros tocamos. Por eso yo le sigo llamando pues violín de negro o violín negro. ¿Por qué? Porque un día Parménides Oliveros, un violinista zurdo en el Patía, dijo algo muy bello y que yo me dije, pero hay una relación de intersubjetividad ahí muy interesante, y es que él dijo, es que yo estoy en el violín, yo estoy en esa madera y esa madera está en mí, ese violín está en mí. Entonces yo dije, qué maravilla, porque era un violín sujeto, y él también, o sea, como ese sujeto se había impregnado de esa madera, de ese objeto que no venía siendo ya un objeto, sino un sujeto en una relación intersubjetiva, y por eso entonces yo dije, claro, es el violín negro. Y entonces por eso yo no manejaba en ese entonces el concepto de afrocolombiano, porque lo afrocolombiano es una apuesta política que nace en la conferencia de Durban en el 2001. Entonces ellos decían eso y todavía lo siguen diciendo. Por ejemplo, en el Patía casi poco participa del Festival Petronio Álvarez, porque ellos andan en una carreta diferente, no andan en la carreta del espectáculo o eso, sino que ellos están haciendo comunidad y están haciendo formación y están, porque los violinistas se han ido muriendo. Entonces, ese violín era interesante saber por qué si en la academia nos habían enseñado que aquel que llega a las cuerdas frotadas o al piano es un sujeto cognitivamente elevado y espiritualmente. Entonces, negro era igual a tambor, sin demeritar el tambor, pero esa era la concepción que a uno le enseñaban en la academia, decían negro igual a tambor, por lo tanto no puede llegar un sujeto a un violín, sobre todo en Colombia. Entonces, pues me llamó mucho la atención el por qué ellos habían cogido un instrumento que era vedado para ellos, era un instrumento de cuerdas frotadas y que habían sido todos, o sea, ¿por qué ellos, tanto los del Valle del Patía como los del río Cauca en el norte, que habían tomado ese instrumento y no otro? Vamos a oírlos. O sea, la postura es lo que él cambia. Bueno, pues estoy yendo rápidamente porque sí, esto lo pueden esos documentales. De una vez me hago la cuña. Yo tengo un canal de YouTube, Paloma Muñoz Nanes, o sea, Paloma Muñoz Ñáñez.
Ahí encuentran esos canales, porque yo he sacado fragmentos. Quiero contarles que yo empecé haciendo documentales, o sea, yo hice 2 documentales, uno que me gané con Telepacífico en el 2003 para poder hacer el documental del Patía, y luego en el 2010 hicimos todo el de los valles interandinos, el de los 2 valles. ¿Por qué? Porque pues se me iban a morir los violinistas, entonces tenía que hacer un registro audiovisual y sonoro antes de sacar el libro. O sea, yo iba escribiendo y todo, pero si no hubiera hecho, no tendríamos esos registros de estos violinistas. ¿Qué pasó aquí? Y que aquí ya es mi tesis doctoral, porque lo otro sí ya ha sido más del orden más musical. Empiezo aquí y les quiero contar, haciendo el doctorado de antropología, me decían, no, Paloma, es que los valles interandinos es demasiado extenso geográficamente. Yo les decía, pero si yo ya me he patoneado los valles interandinos, déjenme nacer. Entonces mi trabajo era los mundos sonoros de los violines negros de los valles interandinos del Cauca, ¿cierto? Entonces, que no, que tenía que buscar un lugar específico. Entonces me tuve que ir al Tambo a buscar ese lugar específico. ¿Sí? A buscar ese lugar específico que había ido, pero como que no me había dedicado mucho a él, y fui. Entonces hay unas experiencias preciosas allá. Yo llegaba al Tambo, a la cabecera municipal, y me decían, yo decía, ¿cómo hago para ir a Quelcasé? ¿Cuál es el carro para ir a Cuatro Esquinas, a la Alianza? Y me decía, usted anda buscando el Tambo de los Negros, me decían en la cabecera municipal. Entonces yo me fui para allá y resulta que hacíamos unos trabajos. Cuando de pronto un día, y yo iba con un estudiante, por supuesto, cuando un día el carro de la energía eléctrica me dice, oiga, ¿y a usted quién le dio permiso para entrar acá? Y le dije, ¿cómo así? ¿O a quién hay que pedirle permiso? ¿A la Junta de Acción Comunal o qué? Me dijeron, ¿cómo que no? A la guerrilla, usted le tiene que pedir permiso a la guerrilla para que pueda entrar. Entonces yo dije, brutos, no, pues yo no le he pedido permiso a nadie. Entonces un día nosotros empezábamos a hacer que luego miramos, mi metodología era la etnografía sonora colaborativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos reuníamos, conversábamos, tocábamos, hablábamos, dibujábamos, y entonces empezábamos mutuamente a compartir como la información, ese trabajo. Y fue muy bello una vez porque una señora se para y canta y dice, y comienza a echar coplas y a contar la historia del violín y la historia de las rezanderas y en copla, y el otro contestaba y todo, y dije, miércoles, le digo a mi estudiante, brutos, ¿qué vamos a hacer? Si la academia nos castró la creatividad, ¿qué vamos a hacer para inventarnos aquí? Además porque eran coplas de cola, o sea, que uno tiene que responder con la última palabra que el otro dice. No, eso fue, por ejemplo, decíamos, no, definitivamente esto es una maravilla, y empezamos a hacer ese trabajo así, a punta de coplas. Hasta que un día llegó, teníamos una reunión con la gente la gente adulta mayor, muy bellos porque ellos bajaban desde las veredas y todo, y entonces decía uno, y uno también se empezaba a encontrar los muertos en la carretera, y yo decía, no, esto está muy tenaz, ¿cierto? Eran los muertos de los paramilitares. Por otro lado, la guerrilla se estaba llevando los niños de 12 años. Ahí en el libro narro, por ejemplo, como hay un campesino afro que dice que su hijo se lo llevaron de 12 años y cuando tenía 17 se lo mataron en un enfrentamiento en La Paloma, que es una vereda que queda en lo alto de la cordillera occidental, como por los lados de Argelia. Entonces, eso era muy tenso, o sea, y entonces un día estábamos así reunidos cuando llegó una mujer afro alta, bella, y me di cuenta que no era de la región por una sencilla razón de que me tuteaba, ¿cierto? Me empezó a tutear, el campesino no lo tutea a uno. Entonces ella vino y me dijo pues que sí, que nosotros éramos los investigadores, que íbamos a robarnos la sabiduría de la gente y que luego sacábamos libros y nos volvíamos ricos y famosos, y yo dije, bueno, hasta ahora no conozco a alguien que vendiendo un libro se vuelva rico, pues, porque uno termina regalándolos, ¿cierto, Narciso? Sí, bueno, entonces, eso me dijo hasta de que me iba a morir. Bueno,
Entonces me dijo que para dónde iba, le dije, no, yo luego voy a ir a Quilcasé, y me dijo, camina, yo te llevo en una moto que era mejor que la de Batman, esa moto. Yo le dije, no, yo no me puedo ir porque ando con mi estudiante. Dijo, no, déjalo, que él se... Le dije, no, yo no lo puedo dejar. Me dijo, no, es él después que busque cómo se va, y yo... Le dije, no, muchas gracias, no he terminado todavía aquí mi trabajo de campo y no sé qué. No sé. Bueno, y yo le dije a la gente, ¿quién es esa mujer? Porque ella me dijo que era de la vereda La Esperanza y que estudiaba en la Universidad del Cauca. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, yo estudio allá en tu universidad. Entonces le dije, nuestra universidad, porque pues, es la tuya y es la mía. Entonces, no, que no sé qué, bueno, y eso fue así. Cuando yo les dije, Juan Felipe, ¿quién es esa señora? Me dijo, no, lo que ella le dijo. Y todo el mundo callado. Entonces le dije, Juan Felipe, ¿quién es esa señora? Me dijo, la comandante del 8º Frente de las FARC. Entonces yo tomé la decisión de que no podía, o sea, y la misma gente me dijo, no, es mejor que no vuelva, esto está muy complicado, nos toca salir al paro campesino, bueno, ustedes ya saben todo eso, que esos paros pues son obligados y listo, eso fue. Entonces la misma gente, bueno, nos despedimos, lloramos y dije, no, pues yo tengo que salvaguardar también mi vida y la de mi estudiante. De esas cosas hay muchas que les puedo contar. De esas me dice la gente que haga un libro aparte, porque ahí, por ejemplo, cuando el bus yendo al Patía no me quería recoger, y entonces dije, bueno, Dios vela por sus borrachitos, porque luego en otro bus más adelante los helenos habían salido y habían quemado ese bus. Cosas como esas. Todas esas relaciones de violencia se viven en esos valles interandinos. Muy bien. ¿Qué decidí entonces hacer? Dije, no, voy a coger el violín. O sea, a seguirle la ruta. Si Parménides me dijo un día que era un sujeto, ¿cierto? Entonces ese violín va a ser mi objeto, sujeto de estudio. Voy a seguirlo a él, al instrumento. Y entonces por eso ahí aparece la cartografía, porque empecé a seguirlo. Y empecé a encontrarme violines con alma y otros sin alma. El alma es un palito que tiene adentro el violín y es el que le permite la sonoridad, obviamente con una barra también armónica, pero ese palito le permite la sonoridad porque al frotar se produce una vibración con la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces dije, ve qué raro, ¿por qué unos tienen alma y otros no tienen alma? Entonces cambió ahí, que es lo que yo le llamo la epistémica de la mudanza, o sea, cambié y dije, ya, no, mi proyecto se llama Las almas de los violines negros. Entonces, ¿por qué? Porque empecé a encontrar y entonces ahí hay una frase de Gerardina que dice, el alma es lo que tenemos adentro y es lo que nos hace pensar, dice ella. Entonces lo tomé en esa doble acepción, en la doble acepción de que esos violines unos tenían alma y otros no, pero a la vez los negros esclavizados fueron considerados sujetos sin alma, o sea, no eran considerados personas. Ellos no fueron considerados personas, distinto, por ejemplo, al trato con los indígenas, pero ellos no. Entonces yo dije, listo, es la doble acepción, pero luego vamos a ver otra cosa también, porque se llaman almas, dale. Eso es, entonces, miren la imagen, allá hay un violín, bueno, ese es el palito que les decía que tiene adentro y que es el alma, ese palito, ese tronquito de madera chiquitico, ¿sí? Dale. Ahí está, miren, un violín por dentro, sin alma, sí. Entonces, ¿qué empecé yo a mirar? Pues que un violín sin alma pues revelaba también esa fuga, esa huida que ellos habían tenido, porque empiezo a encontrarme, si quieres darle, a ver si aparece, no, devuélvelo, porque yo me empiezo a encontrar que los violines sin alma eran los del Patía, y los violines con alma eran los del norte del Cauca, porque los del norte del Cauca estuvieron más confinados en la hacienda del Japio, entonces ellos pudieron mirar cómo estaba ese violín por dentro, ¿cierto? Entonces
En cambio, el violín sin alma eran los del Patía, porque como ellos fueron negros y marrones, se fueron, huyeron y se llevaron la imagen del violín por fuera. No alcanzaron, como dicen mis estudiantes, a pillarse como eran por dentro, y entonces, pues, estaba el asunto de hacer violines sin alma. Entonces, ahí digo yo, un violín sin alma revela también la fuga en contra de lo totalitario, la movilidad de un pensamiento a otro, no la del colonizador, sino la idea de un violín propio, que ellos, los negros, tuvieron que reinventar y a su vez reinventar sus mundos de vida, porque esos negros del Patía, en un derroche de creatividad, en la búsqueda para que ese instrumento suene, les posibilitó la reivindicación de su vida misma. Quizá por eso aún siguen haciendo violines sin alma. Y resulta que, ¿por qué lo digo yo? Porque ahora vamos a ver la variedad de violines que la gente comenzó a hacer, porque tenían que reinventarse esos violines en guadua, con crin de caballo, con totumo, con puro, con 1000 formas que podían hacer esos violines. Dale. Entonces, los con alma. Aquí hay Aureliano Mina, que es de La Palomera de Buenos Aires, me dijo, en Honduras hay un señor que hace violines hechos a machete. Lo único que lleva es ese palito adentro, de resto no tiene nada. Entonces, empecé a darme cuenta que estos del norte sí tenían, que son los que ustedes más conocen en el Petronio. Dale. Aquí entonces voy a contarles esto tan bonito. Comienzas a ver los procesos de adoración del niño Dios, que era esa fuga, ese desplazamiento que ellos tenían temporal de las haciendas. Como esas haciendas pertenecían a los amos, a los Arboleda, ¿cierto? Cuando ellos terminaban la Navidad, el 7 de enero, les decían que tenían que guardar el pesebre. Entonces guardaban el pesebre y se robaban ese niño Dios, se lo cogían ese niño Dios y se iban lejos de las haciendas a hacer sus fiestas de adoración a ese niño Dios. Por eso es que las adoraciones en el norte del Cauca se hacen en enero, febrero, marzo. ¿Sí? Hay unos estudios que han hecho, pero eso fue lo que yo recogí en ese trabajo de campo que me pareció pues como muy interesante, y resulta que ellos hacían esas adoraciones que significa amar en el extremo, amar hasta el extremo significa adorar, ¿cierto? Entonces ellos se llevaban ese niño Dios y allá hacían sus fiestas, sus jugas. Cuando empezaban, oigan, cuando empezaban a ver a la gente con la cruz de la ceniza, ¡wow! Había que correr a devolver ese niño Dios, porque eso significaba que venía la Semana Santa y los patrones, los amos venían a la hacienda, ¿cierto? Entonces había que ir a devolver ese niño Dios. Dale. Perfecto. Vamos a mirar entonces el empautamiento, que es una apuesta epistémica. ¿Qué pasa entonces? El Patía ha tenido una tradición de hacer pactos con el diablo. Eso se llama empautamiento, ¿cierto? Ellos, como eran cimarrones, ellos tenían esa relación con el que subían al cerro de Manzanillo a entregarle el alma al diablo, ¿cierto? ¿A cambio de qué? A cambio de favores. Entonces yo le entrego mi alma al diablo, había una cueva allá, y entonces ellos cuentan que el diablo salía, y entonces decía, bueno, vamos a hacer el pacto. Hubo una cosa muy bella, porque hubo gente que yo entrevisté, hubo un empautado que alcancé a entrevistar, él ya se murió, y pues a mí me dio una cosa rarísima, o sea, yo me enfermé, no sé qué pasó ahí, pero me tuve que volver a Popayán y me maluqué y bueno, y de todo. Bueno, lo cierto es que hubo gente que iba a hacer el pacto y se desmayaban, o sea, no había como estar Rufino Ríos, está en el libro que dice que él fue a hacer el pacto
y no aguantó, se desmayó, ¿cierto? Y hubo otros que iban allá, entonces subían los que querían tener ganado, los que querían tener mujeres, ¿no? Poder enamorar a todas las mujeres, el que quería tener fortuna y por supuesto los músicos. Subían los músicos allá para ser buenos músicos, entre esos los violinistas. Subían. Entonces, en una construcción teórica es, yo entrego mi alma al diablo, pero él devuélvame el alma a mi violín para que suene, pues. Entonces, ahí está la relación del alma, del pacto, del alma de los violines negros, como también yo te entrego mi alma, pero devuélveme el alma a este violín para que suene mejor. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo era el diablo? ¿Cierto? Y ellos decían, no, el diablo, que es lo que vamos a ver ahora, que me parece interesante, y era que ellos decían, no, es que el diablo, Virgen Santísima, Dios y nuestro Señor Salvador nos favorezca. El diablo es la cosa más horrible. El diablo es rojo, tiene dientes de oro, tiene cachos, cola y patas de ganado. Esa era la imagen del diablo, ¿cierto? Y por eso ahí está en la iglesia, miren esta foto, es en la iglesia de ese arcángel que está pisando al diablo que tiene patas de ganado, ¿cierto? Pues qué curioso, dentro de la iglesia del Patía. Y resulta que ellos decían así, no, eso y se santiguaban y no sé qué, y de pronto decían, no, pero viéndolo bien, el diablo no está malo. El diablo es nuestro amigo. Pues mire que uno cuando va por la montaña cargando un guango de leña y uno lo invoca y dice, ay, ojalá el diablo se apareciera y me ayudara a cargar la leña, y dice, y se aparecía el diablo. Entonces sí ve, profesora, que el diablo no está malo, el diablo es el amigo, el diablo es mi parcero, pues, o sea, el diablo es imagínense, mi compañero, mi amigo, pero además es mi maestro. ¿Cómo así que maestro? Porque él es el que me enseña a tocar violín. Entonces dice uno, qué interesante que dos elementos del cristianismo, ellos lo toman y lo apropian y lo reinventan, o sea, lo invierten. A eso le llamo transvaloración creativa, porque ellos invierten eso y entonces convierten el diablo a su lado, no el diablo de Occidente, sino su diablo, y el violín que llegó con las comunidades religiosas, con el cristianismo, y también lo invierten, porque ahora vamos a ver cuántos violines hacen. Vale. Salvador Chavaró fue uno de los máximos empautados que hubo en Mercaderes Cauca. ¿Sí? Él tuvo duelo, así como ustedes se encuentran en el vallenato y todo eso, aquí también aparece el duelo que tuvo Salvador Chavaró, porque él hizo duelo con el diablo y él tocaba días y noches enteras. Como yo no alcancé a conocer a Salvador, me fui a buscar a sus hermanos que tocaban con él. Y uno de él me contó que el día que tuvo duelo Salvador Chavaró, llegó y cayó como muerto, pues, cayó agotado, y dejó el violín sobre el asiento y él lo quiso ir a coger y no pudo porque pesaba horrible, o sea, pesaba durísimo. Entonces, Fortunato, cuando yo fui a buscar a Fortunato, Fortunato ya se había vuelto evangélico. Entonces ahí ya tenía yo una dificultad porque no era la misma información que me podía dar como me la dio Gentil, su otro hermano. Entonces Fortunato dijo así, eso que dicen de mi hermano, de hacer trato con el diablo, no es cierto. Solo que él tocaba violín días y noches enteras y la gente creía que tenía pacto. No, él era creyente, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama, lo que dice Kush, que uno afirma en la negación, ¿cierto? En la negación él me estaba afirmando, sí, pues imagínese tocar noches y días enteros, pues bueno,
Eso es lo que también uno le llama el ensimismamiento. Por eso los que no son músicos y tienen novios o novias músicas, nunca le vayan a decir o el instrumento o yo, porque les va mal. Nos quedamos con el instrumento, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, es un violín sin arma, les permitía a los músicos afrodescendientes establecer esa relación con el mundo de los espíritus, entrar en éxtasis, elevarse, desdoblarse, ¿sí? Porque le entregaban su propia alma al diablo y entonces construyeron esos mundos sonoros. Vamos a ver un videíto rápido sobre el empaute. Listo. El empautamiento es un trato que hace el hombre con el diablo. El hombre para conseguir poderes, ¿no? Para conseguir mujeres, dinero, para volverse un gran peleador y para conseguir mucha fortuna. Ese es el trato que hace el hombre, le entrega el alma al diablo y el diablo a cambio del alma le da esos poderes que él puede, para él poder conseguir esas cosas que él desea. Por allí en el Patía hubieron muchos hombres que tuvieron esos tratos con el diablo. Hubo un señor que llamaba Juan de Dios Mosquera, que yo hasta lo alcancé a conocer a él. Y nosotros le preguntábamos que si era verdad, que si sería cierto que el diablo existía. Y entonces él nos decía, si no existe el diablo, es como decir que no hay sol. Porque el diablo sí existe y es el mejor amigo que uno puede tener. Nosotros le gritamos cuando eran niños, don Juan de Dios, ¿cierto que hay diablo? Él decía, sí lo hay. Y decía, y si no hay Dios, tampoco hay diablo. Decía, yo soy Juan de Dios de día, por la noche soy Juan del diablo. El Señor tenía los ojos rojos, rojos. Y entonces él decía que con el diablo se conseguían muchas cosas que Dios no era capaz de darlas. Y entonces ya le decíamos que qué había conseguido él con el diablo. Señor Benigno Ríos también se oyó de que también estuvo empautado. Y ese sí consiguió ganado, porque a lo último hizo hacer la marca la hizo hacer una cruz. Pero con la condición de que toda la persona de que se empautaba moría en la ruina más grande, oiga. Eso moría pero arruinado, de limosna. A lo último pues no conseguía nada, no valía nada el empaute. Y es que hoy día pues tampoco el diablo ya no se deja ver de nadie, ¿no? El diablo, mejor dicho, hasta la guerrilla hasta el diablo lo corrió, pues. Cosa que hoy día pues, y creía uno, pues había creencia, que le decían a uno le sale el diablo y en verdad oía ruidos y le tiraban piedra o palo y creía pues que quedaba uno aterrado, ¿cierto? Había creencia. Hoy día no, hoy día ya no hay eso. Hoy día ya no hay eso. Ya lo había terminado y de eso que uno dice, a mí algo me falta, como que no está, y yo le dije al director, le dije, no, algo me falta, ¿qué será? Y me senté en la cama, dije, ¿y qué pasó con los músicos? Si todos morían en desgracia, ¿qué pasó con los músicos? O sea, ¿por qué sigue la música y por qué siguieron los músicos? ¿Qué pasó ahí? Entonces me tuve que devolver otra vez a preguntar con los que había entrevistado. Le digo, don Epaminondas, cuénteme, usted me dijo que todos morían en desgracia los que hacían pacto con el diablo. Me dijo, sí señora. ¿Y qué pasó con los músicos? Menos los músicos. Dijo, menos los músicos. Le digo yo, ¿por qué? Me dijo, porque la música es sagrada.
y la música es de otro nivel. Y la música nos eleva. Esas otras cosas que hacían pacto eran materiales, eran de la tierra. Eso de tener ganado, mujeres, tener fortuna, eso es de la tierra, eso es material. En cambio, la música es sagrada y esa nos eleva y nos lleva y nos conecta con la memoria, ¿no?, musical, con la memoria ancestral, y ahí es cuando yo empiezo a mirar que hay una conexión interior étnica con el África. Y entonces eso hace que yo me vaya a mirar el origen del violín. Y el violín nace en el África. Y el violín en el África se llamaba rebec. Y ese rebec sube a Europa, o baja, no sé cuál sería el término, se traslada a Europa y allá se convierte en Ravel. Y entonces allá en Italia comienza a haber una escuela, Cremona, que empiezan a desarrollar el violín europeo, ese violín europeo que llega acá. Entonces allá comienza a ver los Stradivarius y en la escuela Amati, y luego todo esto pues que se sabe del mundo musical europeo. Y aquí Elíasar Lucumí tiene un violín que adentro dice Escuela Cremona 1713. Ese violín dice así, ese que viene al petróleo y que va a todo el mundo y le ofrece 7 millones de pesos, 15 millones, eso le ofrece un mundo, y yo detrás rogándole que no lo vaya a vender. Entonces él dice, ¿será que es un Stradivarius? Y yo le digo, pues si fuera Stradivarius ya se te lo habían quitado, Elíasar, ¿sí? Pero bueno, hubo muchas copias Stradivarius que se regaron por el mundo, unas buenas copias, puede ser que sea ese, no lo podemos saber. Entonces, el empautamiento es lo que se llama en antropología el proceso de ascensión. Entonces, esa ascensión, lo que te permite elevarte, subirte, es lo que te hace un proceso de liberación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Por eso los músicos empautados no morían en desgracia. Entonces yo le dije, don Epaminondas, pero Salvador Chavaró murió en desgracia. Y me dijo, no, señora, Salvador Chavaró no murió en desgracia, murió pobre, que es otra cosa, porque él era pobre. Listo, dale. Bueno, la transvaloración creativa, ya les había dicho, dale. En esa lutería es que se hacen los instrumentos, dale, porque ya aquí están los violines en Guadua. Este es un violín en Suárez, el otro es de Buenos Aires, que lo hacían en Guadua con crin de caballo. Aquí está Juan Bautista, él murió, él patoneamos mucho porque él fue un luthier, su mujer es la dinamizadora, la que hace grupos, Graciela Larraondo, y él hacía esos violines, no podemos oír lo que suena, dale. Entonces miren, ese violín de Guadua hecho en un cartón, ¿no?, donde guardan su violín. Estos son los del Patía, violines hechos en Totumo. Un violín hecho en puro. Estos violines hechos a machete, en el siglo XIX ellos hacían violines a machete. ¿Qué quiere decir? Que hacían de tronco vaciado, iban haciendo esos violines y los pegaban con cola, o hacían puntillitas de madera y los iban presionando para pegar. Y ese violín que está ahí, hay uno que es de Ana Amelia, la cantadora del Patía, y hay otro que es del siglo XIX que se encuentra en la Luis Ángel Arango. Es el violín del negro Antonio Mina, que se lo regala a uno de Popañán, y él se lo regala a Marulanda, Octavio Marulanda, y Octavio Marulanda lo dona a la colección de instrumentos allá en la Luis Ángel Arango. En ese entonces les cuento que no existía San Google, ni había celulares, no existían los correos electrónicos, y entonces a uno le tocaba hacer fiambre y hacer viaje para ir hasta Bogotá para poderse meter en la Luis Ángel Arango e investigar. Dale. Ese es el violín que les digo, adentro dice Cremona 1713, pues no se alcanza, dale. Este es un violín que lo encontré en Buenos Aires, Cauca, en La Palomera, allá donde Graciela, que está muy parecido al cora y también a esos violines africanos que tenían totumo y cuero, ¿cierto? Que tenían la tapa de cuero. Ese violín lo tenía ella, y hice la relación, pero también en el África habían violines así con cuero.
Esta es la gama de violines que hacen los luthieres. Miren, hay un violín, el violín de puro, el violín de totumo, el violín normal, o sea, pues el moderno, y ese violín es en guadua, pero chapizada, como le dicen ellos, quiere decir que lo vuelven tabla, ¿no? Son luthieres del Patía, entonces pueden ver esa riqueza en la lutería. Aquí están violines curvos, violines planos, la postura de cómo se ponen en el pecho. Mis amigos músicos me dicen, ay Paloma, ¿tú qué vas? Diles que así no se pone el violín. Le dije, pues yo, ¿con qué derecho? Por Dios, ¿con qué derecho? Y esa es la lucha que tengo ahora porque están llegando mucha gente a raíz pues de la modalidad del Petroni en el 2008, entonces la gente ya comienza y dice, yo quiero ir a investigar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces llegan y le dicen, no, mira, el violín se coge así, el violín se coge así. Entonces digo yo, están llegando los diablos blancos otra vez que quieren a investigar y quieren llegar a colonizar, a decirles. Entonces ellos se lo ponían aquí. Como buena académica me fui a la Luis Ángel Arango y un día me encontré allá, aquí, periodo barroco. Dije, ah, claro, periodo barroco. Fue que llegaron aquí los violines a América y a Colombia. Yo dije, qué pendeja soy. ¿Por qué no les he preguntado a ellos? Y me fui a preguntarles. Les dije, ¿y ustedes por qué se ponen el violín aquí? Porque hay otros que se lo ponen acá y hay una razón de serla, ¿no? En la viola de braccio y la viola de gamba, que quiere decir pierna. Y aquí en el pecho, le digo, ¿y ustedes por qué tocan, por qué se ponen el violín en el pecho? Dice, porque está cerca del corazón y la música está cerca del corazón. Imagínense eso. Y ellos le ponen calcomanías y todo eso. Ay, donde uno vaya a ponerle una calcomanía de esas a un instrumento, pero ellos se dan el lujo de romper con esa estética que nos enseñan a nosotros. Ahí está don Simón Alemesa, él murió el año pasado, donde él toca su violín de una manera, de una técnica distinta. Dale. Estos son los contrabajos. Ese contrabajo lo hizo Aníbal Loboa, un luthier de Puerto Tejada. Para que, ahí le doy el dato, él murió y ese es un contrabajo muy curioso porque es de 3 cuerdas y los contrabajos son de 4 cuerdas y esos son de 3 cuerdas y el de allá lo hizo Juan Bautista, él lo hizo muy grande para ir a tocar las fiestas de San Pacho en Chocó, entonces eso le tocó pagarle pasaje, tocó conseguirle cama para acostarlo allá. Dijo no, porque él vino a Cali a comprarse un contrabajo y en ese entonces le costaba $1.000.000. Imagínense lo que es un campesino, $1.000.000. Entonces dijo, lo voy a hacer. Y lo hizo a él, entonces lo hizo tan grande que luego cuando volvió lo recortó. Sí, le quedó así. Y le puso, como le ponen cuerdas de las podadoras, entonces le ponen 2, 3 puentes para que no se reviente el contrabajo. Ahí están las manos de Adelmo Casarán, un contrabajista que lo lloré 3 meses. Bueno, yo he llorado a muchos, yo dije, no, ya no voy a llorar. Listo. Ahí miren, entonces ellos resuelven eso, lo sonoro. Yo les decía, pero ¿por qué no le ponen cuerdas de violín? Y decían, no, es que comprar cuerdas de un violín cuesta un mercado, porque toca salir, el pasaje, no, eso sale muy costoso. Entonces le ponen cuerdas de tiple, de guitarra, clavijeros de guitarra, ahí van resolviendo el asunto de sus violines, adaptándolos con otros instrumentos. Ahí están las cantaoras del Patía, se llaman cantaoras porque cantan y oran a la vez. La feminización del violín es un tema para largo, ¿vale? Ahí está, las cantaoras con Parménides. Cuando las mulitas vienen. Ya, ven, estas son las cantadoras del norte del Cauca. ¿Quieren oír un poquito? Es que allá me están diciendo así. Dale, devuélvelo y oímos un poquito. ¿Qué pasó? Dale, dale, sí. Devuélvelo, ya. Cuando las mulitas vienen con y es que ellos en conjunto son guitarras, tiples, ¿no? Guitarras marcantes.
vea. parecen hormigas rieras, sin descanso en la jornada. Un bambuco papiano. Banderita roja, banderita verde, y con la cabeza ella la sostiene, saludando a la montaña, las cañitas y las hojas, saludando a la montaña, las cañitas. Bueno, dale. Sí. Bueno, esta fue la metodología, como les dije, la etnografía sonora colaborativa. Pues ahí nos reuníamos con la gente, ellos dibujaban, escribían lo que les había contado que hacían coplas. Ahí escribían, dibujaban, iban contando la historia. Y yo me dediqué, esos son los que le empezó la gente a decir los cartones BIM, porque en esas las veredas pues no hay luz, no hay, entonces yo en unos cartones grandes, las mandé a hacer las fotos grandes y iba explicando, iba socializando todo el proceso de investigación con las comunidades, con la gente, y ahí pues aparezco con los cartones, y en los lugares donde iba pues me pedían las fotos, yo se las regalaba y me tocaba volver a sacar más fotos para poder socializar toda esa región del Valle del Patía, y alcancé a estar en La Palomera, alcancé a ir a Suárez. Allá conocí a Francia Márquez muy joven, bueno, todo ese proceso. Vale. Quiero agradecer entonces a toda la gente, a los que ya no están, pero que están ahí, a los que ya murieron, porque me acompañaron y me siguen acompañando en todo este proceso. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido socializar este trabajo. Pues, rápidamente, tan bello, porque pues esto hay mucho que contar. Y sobre las músicas es otro asunto, porque en el norte son las jugas, los bundes, los torbellinos negros, igual en el Patía el bambuco, las tonadas, el torbellino negro también. El torbellino se dice que es anterior al bambuco. Bueno, eso es. Muchas gracias.